Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas presentes. Antes de empezar formalmente los trabajos correspondientes a la reunión conjunta de las cámaras, le voy a requerir proceder a apagar los teléfonos móviles o celulares, por favor, para guardar la solemnidad que requiere este tipo de evento. De conformidad con lo que dispone el artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea Nacional, declaramos formalmente abiertos los trabajos correspondientes a este día 7 de octubre del año 2011. Excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la reunión conjunta de las cámaras, licenciado Abel Martínez. Honorables señoras Cristina Lizardo y Lucía Medina, vicepresidentas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Honorables secretarios, secretarias de la reunión conjunta de las cámaras. Honorable señor vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo, INR, a los demás integrantes de dicho alto tribunal. Honorable señor presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez y demás integrantes. Honorables colegas, legisladores, legisladoras. Honorables miembros de la delegación que acompaña a su excelencia. Su eminencia reverendísima Joseph Wesolowski, nuncio apostólico de su santidad Benedicto XVI y decano del cuerpo diplomático. Señores miembros del cuerpo diplomático, consular y de los organismos internacionales acreditados en el país. Ministros, directores y administradores generales y demás autoridades civiles y militares. Invitados especiales, señoras y señores, pueblo dominicano. Para el Congreso Nacional de la República Dominicana, es decir, el poder legislativo de nuestro país, constituye un verdadero honor, un grato y placentero honor, recibir en este solemne salón, donde acostumbra celebrar sus sesiones, la Asamblea Nacional y la reunión conjunta de las cámaras, la histórica visita sin precedentes de su excelencia, el señor Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Dicha honrosa visita ha podido ser posible en los actuales momentos debido a la iniciativa y a la actitud que desde hace un tiempo mantiene en torno al reconocimiento como Estado de la Autoridad Nacional Palestina el señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. En efecto, en el marco de la celebración de la 15ª Cumbre de los Países No Alineados, llevada a cabo en Egipto en el mes de julio del año 2009, la República Dominicana y el Estado palestino acordaron el establecimiento de relaciones diplomáticas formales mediante un comunicado conjunto firmados por sus respectivos presidentes. Desde entonces, y de manera oficial como presidente del Estado Dominicano, el doctor Leonel Fernández Reina no ha escatimado esfuerzo alguno, ni desperdiciado oportunidades en los diferentes escenarios internacionales para abogar con sobradas y justificadas razones el merecido reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina como país y nación de manera oficial y formal
de todos los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas. La Autoridad Nacional Palestina se origina en el año 1994 como consecuencia de los resultados logrados en los acuerdos de Oslo suscritos entre la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y el gobierno de la República de Israel. Estos acuerdos, que arribaron a la conclusión de reconocer, aun fuere de manera transitoria, a la Autoridad Nacional Palestina, se hizo posible debido a la incansable y perseverante lucha emprendida y dirigida por un conjunto de hombres y mujeres, encabezados por un hombre que, con el devenir de sus hechos y actuaciones por todo el mundo, se erigió en una especie de leyenda. Me refiero al señor Yasser Arafat. Como dije hace un momento, en otra parte de las palabras que le dirijo a todos los presentes, aquí y ahora, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no le ha conferido a la Autoridad Nacional Palestina la titularidad como miembro de la misma. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que un gran número de países árabes, asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos, incluyendo el nuestro, les reconozca a la Autoridad Nacional Palestina la condición de legítimo y auténtico Estado. La presencia de este extraordinario ser humano en la patria quisqueyana, de este luchador por los derechos y la paz de su pueblo, y la posterior visita que hará a otros países del área, se orienta en la dirección a los fines y propósitos indicados en el párrafo que antecede y, además, en lo que ha sido su existencia. Si se examina de manera detenida la hoja de vida del presidente Abbas, nos encontramos con un batallador infatigable, con un gladiador sin descanso ni vacaciones, que solo ha tenido por norte procurar una solución pacífica, pero con dignidad y decoro, al conflicto árabe-israelí. Su historial está ahí, auspiciador de las negociaciones y del diálogo con los movimientos judíos en el año 1970. Parte fundamental en el anuncio de principio de la paz que perseguía la creación de dos estados en 1977. Miembro electo del Comité Ejecutivo de la Organización de la Liberación para Palestina en el año 1988. Coordinador de los procesos de negociaciones durante la Conferencia de Madrid. Cabeza del equipo palestino en las conversaciones secretas de Oslo. Jefe del Departamento Nacional de la OLP para Asuntos Árabes en 1994. Suscribió el acuerdo de paz en 1993 con Israel a nombre de la OLP. Ha encabezado las negociaciones de la OLP desde el año 1994. Avaló con su firma el acuerdo interín a nombre de la OLP en septiembre de 1995. Director de la Comisión Electoral Central en el año 1996 para las elecciones del Consejo Legislativo Palestino. 48 años de exilio de territorio palestino hasta el año 1995. Asumió la dirección de la primera sesión de las conversaciones entre Israel y Palestina sobre el Estado final en mayo de 1996. Primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en el 2003 y presidente desde el año 2005. Como se habrá podido observar, apreciados y destacados invitados, estamos ante la presencia, como decíamos al inicio de estas palabras, de una visita trascendental e histórica, no solo por lo que ha sido la vida de este paradigmático hombre, sino por lo que representa este excepcional ser humano, es decir, la lucha de todo un pueblo por sus derechos, por su territorio, por su soberanía,
por su reconocimiento como Estado, por la igualdad, por la justicia, por la libertad, por sus creencias, sus tradiciones y su cultura. En fin, simple y llanamente, por una palabra que lo abarca y lo encierra todo, absolutamente todo, por la dignidad de su pueblo. Antes de concluir estas palabras, presidente Abbas, distinguidos convidados y convidadas, con su venia, permítanme la siguiente digregación. Lo que ocurre es que me parece sentir en esta augusta sala la presencia de un dominicano extraordinario, ya fallecido, de padres árabes, que consagró toda su vida y existencia a una viril y ardiente defensa de los derechos y la lucha de los pueblos árabes, y con él a esa laboriosa comunidad que convive con nosotros en nuestro país. Qué bien se hubiera sentido aquí físicamente el doctor Rafael Caseato. Presidente Abbas, desde esta solemne tribuna legislativa y a nombre del Congreso Nacional de la República Dominicana, le manifestamos a usted y a todo su pueblo nuestro más decidido y absoluto respaldo a su justo reclamo de que la Autoridad Nacional Palestina sea reconocida como un legítimo Estado con todas sus consecuencias por la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, presidente Abbas, al mostrar nuestra firme solidaridad por la cruzada que lleva a cabo por todo el mundo, concluimos nuestras palabras diciéndole, conjuntamente con quien en vida se constituyó en un ardiente defensor de los derechos del pueblo palestino, como lo fue el gran José Saramago, que, citamos, solidarizarse es un verbo que todos los días se conjuga simultáneamente en sus tres tiempos, presente, pasado y futuro. El recuerdo de la solidaridad pasada refuerza la solidaridad que el presente necesita. Y ambas, juntas, preparan el camino para que la solidaridad en el futuro vuelva a manifestarse con toda su grandeza. Que Dios le bendiga a usted y a todo su pueblo. Muchas gracias. Continuando con los trabajos de la reunión conjunta de las cámaras, le cedemos el turno a su excelencia, el presidente Abbas, para que se dirija a todos ustedes y en consecuencia al pueblo dominicano. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رينالدو باريد بيريز رئيس مجلس الشيوخ، السيد أبيل مارتينيز رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء السلطة التشريعية، السادة المحترمون، أشكركم على دعوتكم الكريمة، ويشرفني الحديث أمام ممثلي شعب جمهورية الدومينيكان الصديق، معرباً باسم
وباسم أعضاء وفدنا عن فائق تقديرنا لحسن الاستقبال والضيافة في بلدكم الرائع، بلد القائد المؤسس خوان بابلو دوريتي. إن بعد المسافة بين جمهورية الدومينيكان وفلسطين لم يحل دون قيام impide de mantener las más fuertes y profundas relaciones entre nuestros dos pueblos. En ese sentido, y además de los principios y valores que nos unen, ha contribuido a esto sin duda la presencia de una comunidad de origen palestino y árabe integrada en nuestro país pluricultural y pluriétnico, que ha dado al mundo un ejemplo maravilloso de la lealtad común a la patria única, sin ninguna discriminación. لقد أتيح لي في هذه الزيارة استكمال مناقشة العديد من القضايا مع فخامة الرئيس الصديق فرنانديز التي بدأناها أثناء زيارته لنا في فلسطين، حيث تطرقنا إلى كل ما له علاقة بقضايانا الثنائية المشتركة، وكذلك بالعلاقات الأوسع بين دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي مع العالم العربي. ونحن متفقون على ضرورة مواصلة الحوار وتعميقه وتوفير أفضل الشروط للتعاون الاقتصادي والاستثمار، خاصة وأن وسائل الاتصال الحديثة قد أزالت الحواجز والحدود، فأصبحنا نعيش فعلا fronteras que ya estamos viviendo, de hecho, en una sola aldea mundial, y que nuestra convivencia común en ella nos demanda enfrentar los peligros que amenazan a todos, como los cambios climáticos, la pobreza y la contaminación. También nuestra convivencia y supervivencia nos obliga a detener la carrera armamentista y deshacernos de las armas de destrucción masiva, que perdure el lenguaje del diálogo entre los países y que se perdure la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza, que hagamos que retorne el rol de las Naciones Unidas sobre el cual fueron fundadas, respetar el texto y el espíritu de su carta y aplicar sus relaciones sin doble estándar y sin individualismo impuestos por los más fuertes en contra de los más débiles. Señor Presidente, señoras y señores, venimos a su país de una patria bendita por Dios, donde han convivido las religiones monoteístas que llaman todas a la tolerancia y el amor. En Palestina, la Tierra Santa, han permanecido los lugares sagrados abiertos y conservados para los seguidores de las tres religiones monoteístas a través de cientos, sino a través de miles de años. Nunca se ha conocido la discriminación religiosa durante su larga historia. Los judíos, los cristianos y los musulmanes convivieron codo a codo y han practicado sus creencias y han compartido lo dulce y lo amargo de esta vida. Palestina nunca fue un desierto árido, como algunos dijeron. En los primeros años del siglo XX, tampoco fue una tierra sin pueblo. Desde que fue emitida la resolución de partición de Palestina en dos estados, el año 1947, y más tarde, en 1948, la creación del Estado de Israel,
sobre la mayor parte de las tierras de Palestina histórica y la ocupación israelí del resto de Palestina en 1967, nació esta tragedia de la cual nuestro pueblo palestino está padeciendo y sufriendo. Este pueblo sí está bajo ocupación israelí o refugiado y disperso en distintas partes del mundo, privado de retorno a su patria. Señores y señoras, puedan imaginar ustedes la imagen del sufrimiento de un pueblo que se despierta en la mañana, encuentra a sí mismo refugiado y arrojado en la calle, encuentra su casa ocupada, sus ciudades y sus aldeas están o demolidos o cambiados de nombres, se borra del mapa el nombre de su patria, prevalece la ilusión israelí de que los palestinos viejos van a morir y los más pequeños van a olvidar. Así se disuelven los palestinos como si no hubiera existido un día Palestina. Pero no nos hemos rendido. Es natural que ningún pueblo vivo se rinda, especialmente que estamos viviendo en una época en la cual ya no es posible eliminar los pueblos de su historia. Nuestra revolución, liderada por la Organización para la Liberación de Palestina, se lanzó en 1965 para lograr nuestro derecho a la autodeterminación. Y después de ello, y en el año 1988, nuestro Consejo Nacional decidió aceptar la solución de dos estados sobre la base de las fronteras de 1967, lo que significa que el Estado palestino se va a crear en una superficie del 22% solamente del total de la superficie de Palestina histórica, es decir, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluyendo a Jerusalén Oriental, la totalidad de los territorios ocupados por Israel en 1967. Nosotros poseíamos 97 de Palestina y después de la partición y después de tantas resoluciones internacionales, nosotros hemos comprometido con estas resoluciones internacionales, aceptando solamente el 22% para crear un Estado palestino en ello, y aceptamos esta ecuación, y el resto va a quedar en manos de Israel, y nosotros no estamos en contra, pero lamentablemente hasta ahora no hemos podido llegar a esta solución. En aquel entonces el mundo entero ha dado la bienvenida a esta resolución, incluyendo a la administración estadounidense, la cual ha iniciado un diálogo político con la OLP, pero el entonces gobierno de Israel siguió con sus posiciones extremistas. Hasta el año 1993, durante el mandato del difunto primer ministro israelí Isaac Rabin, se firmaron los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca, incluyendo el reconocimiento mutuo entre la OLP y el gobierno de Israel. Nosotros reconocemos el Estado de Israel, y esto desde 1993. Quien nos está demandando reconocer a Israel está equivocado, porque hemos reconocido a Israel desde 18 años. Tenemos documentos en nuestras manos y está depositada en Estados Unidos, el gobierno de Noruega, el gobierno israelí. Ese acuerdo incluyó en aquel entonces una gama de artículos que se basan en las resoluciones de la ONU, incluyendo las dos resoluciones del Consejo de Seguridad 242
338, مقابل السلام. es decir, هناك مبدأ la اسمه tierra a الأرض cambio de مقابل paz. السلام. Hay un principio que se llama la tierra a cambio de الأرض paz, es decir, Israel se وتحصل على retire السلام ونحن لا مانع de la لدينا. tierra y Israel على أن logra en يتم cambio هذا في la عام paz. 93 في مدى أقصاه 5 سنوات Tuvo la decisión de que durante 5 años de negociaciones هناك قضايا بيننا وبين alcancemos قضية la اللاجئين solución permanente والمياه sobre las cuestiones والحدود finales, lo que son los refugiados, Jerusalén, agua, fronteras y seguridad. Y al fin de este proceso se establece el Estado palestino al lado del Estado de Israel. مع الحكومة الإسرائيلية Aquel acuerdo con el gobierno israelí ha incluido un texto importante y bien claro, تعهد كلا que الجانبين ambas partes se comprometieron en no llevar a cabo ningún acto unilateral que pueda perjudicar o afectar شمل ذلك los التعهد resultados de las negociaciones. مدينة القدس Este الشرقية compromiso incluyó a Jerusalén Oriental y las instituciones palestinas en تم ellas. الاتفاق بين الطرفين Hemos acordado y hasta la solución final, ninguna parte tiene أن derecho يقوم بأي de, عمل com- كبناء de cometer algún acto unilateral como la construcción de las colonias. La construcción de colonias es un acto unilateral porque Israel está construyendo colonias en nuestro territorio حتى نتفق y ellos deben cesar esta construcción para acordar los temas finales. ذلك الوقت وقبل ذلك Desde aquel entonces y antes de تخترق aquella época, Israel está violando todas las resoluciones, construyendo las colonias en nuestros territorios hasta ahora. Señor presidente, السادة والسيدات الأعضاء señoras y señores أخطر ما miembros, قامت به الحكومة lo más الإسرائيلية peligroso que el gobierno israelí ha hecho es la continuación de la colonización en nuestras tierras palestinas, مع كل ما يترافق con معه todo lo que esto significa en barricadas, en los caminos y la construcción del muro de separación racista dentro de nuestro propio territorio. Israel construyó un muro entre ellos y nosotros, pero no la construyó en las fronteras internacionales, sino dentro de nuestro territorio. Y a pesar de todas las resoluciones que convocan al cese de las colonias, de la colonización, y que cada negociación con credibilidad tiene que conducir al principio de los dos estados y la construcción del Estado palestino independiente. Pero a pesar de todas las iniciativas y resoluciones internacionales han demandado el cese de la colonización, el gobierno israelí consiguió con su colonización, el actual gobierno israelí incluye colonos en sus filas, ha rebasado todas las fronteras con su política de limpieza étnica racista en contra de la presencia palestina, cristiana y musulmana en la ciudad de Jerusalén, para judicializarla e incrementar su política colonialista expansionista. Estas violaciones israelíes se han escalado para abarcar la detención y expulsión de parlamentarios elegidos. Israel encarcela a parlamentarios del pueblo, el cierre de instituciones, demolición de casas y impedir a los hijos de nuestro pueblo, cristianos y musulmanes, de llegar a sus lugares santos y sagrados. El actual gobierno de Israel ha insistido en mantener la ocupación incesante. Yo no creo que haya un solo dirigente internacional quien todavía no está convencido, que tenga el menor grado, que el gobierno israelí convencido, ni siquiera el menor grado, que el gobierno israelí es el responsable del fracaso de los esfuerzos de la paz, comenzando por la hoja de ruta, la iniciativa árabe de paz, la visión del presidente Bush acerca de la asociación de los estados, los acuerdos de Anápolis y los esfuerzos de la actual administración americana, del presidente Barack Obama y de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Entonces, para salvar
lo que reste de esperanza de éxito del proceso de paz, hemos tenido que dirigirnos a las Naciones Unidas para lograr el reconocimiento de nuestro Estado palestino sobre las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital, para que así se reafirme la legitimidad de la existencia del Estado palestino, que es sujeto de ocupación por otro Estado que es el Estado de Israel. Ello no se contradice en absoluto con llevar a cabo negociaciones entre Palestina e Israel con el fin de solucionar las cuestiones de estatutos finales permanentes. Hay unos que dicen, ¿por qué fueron a Naciones Unidas? Primero tienen que ir a las negociaciones. Nosotros estamos dispuestos a ir a las negociaciones en cualquier momento, lo que no se contradice con nuestra ida a Naciones Unidas. El pedido de reconocimiento de nuestro Estado no es un acto unilateral. Tampoco constituye un obstáculo frente a las negociaciones. No pretendemos deslegitimar a Israel o aislarlo, ni tampoco queremos chocarnos con Estados Unidos o otro país. Somos amigos de Estados Unidos, no queremos disputas con Estados Unidos. Tampoco chocarnos con Estados Unidos. Lo que sí pretendemos es ganar la legitimidad de nuestra existencia como pueblo que tiene derecho a la autodeterminación, y queremos quitar la legitimidad de la ocupación y de la colonización. Por eso hemos reafirmado nuestra posición en cuanto al último comunicado del cuarteto de tornar a las negociaciones conforme las referencias que incluye el comunicado a su frente a la solución de dos estados sobre la base de las fronteras del 1967 con el cese de la colonización de acuerdo con los compromisos de la hoja de ruta, y nosotros estamos esperando una bien clara aceptación del gobierno de Israel a este comunicado. Si acepte Israel este comunicado, vamos inmediatamente a las negociaciones. Señor presidente, en Israel hay fuerzas de paz que comparten con nosotros la esperanza de llegar a una solución donde conviva en paz y seguridad el Estado de Palestina al lado del Estado de Israel. En este mundo existe una mayoría aplastante que ha reconocido a nuestro Estado, que tienen fe de que la paz israelí-palestino es interés vital para la paz y la estabilidad mundial. 131 países nos han reconocido de 193. Su país, señor presidente, se encuentra a la vanguardia de estos países que nos han reconocido. Ello lo que la iniciativa de paz árabe declarada en 2002 ha reafirmado. Ha admitido y reafirmado que 57 países árabes y musulmanes están dispuestos a reconocer al Estado de Israel a la hora de retirarse de los territorios ocupados y la creación del Estado palestino. Todo el mundo islámico, 57 países están dispuestos inmediatamente a reconocer a Israel se retire de los territorios ocupados. Frente a los desarrollos ocurridos en nuestra zona y lo que ya se llama la primavera árabe, la comunidad internacional debe llegar a la conclusión de que alinearse al expansionismo y al extremismo israelí no va a hacer realidad la paz y la estabilidad en la zona. Tampoco va a servir al futuro de Israel en la zona. No va a servir el futuro de Israel en la zona. Los esfuerzos y energías están llamados a trabajar por la eliminación del obstáculo frente a la paz, que es ante todo y siempre la colonización. Los más valiosos periodistas y escritores en Israel alzan su voz y llaman a todo quien pueda dar consejos a Israel, quien pueda suavizar el extremismo y el racismo de algunos partidos y líderes israelíes. Yo deseo que los alineados a la posición del actual gobierno de Israel que se percaten de la diferencia entre el hecho de defender la existencia de Israel
lo que es legítimo, والدفاع عن توسعها واحتلالها y el hecho de defender su expansionismo y su ocupación y lo que es ilegal. لأننا رغم كل المصاعب Les afirmo que nosotros, y a pesar de todas las dificultades نواصل y العمل prisiones, vamos a seguir trabajando con el fin de hacer realidad la paz y la seguridad a favor de nuestro pueblo y a favor del pueblo de Israel منطقتنا y a favor de todos los pueblos de nuestra zona. Nuestro Estado palestino independiente será un modelo en la zona del Oriente Medio, والمساواة. un modelo de justicia, igualdad, democracia verdadera. سيد الرئيس Señor presidente, señores, السادة، señoras y señores عندما miembros, وقعت عندما cuando وضعت yo توقيعي coloqué mi firma al lado de la firma del presidente Fernández مدينة شرم الشيخ en la ciudad de Sharm el Sheikh قبل عامين على hace اتفاقية 2 الاعتراف años بيننا وبين en el documento de acuerdo وإقامة علاقات de reconocimiento دبلوماسية mutuo y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y el Estado de فقد Palestina. كان ذلك Nosotros lo hicimos desde nuestra convicción de la necesidad de desarrollar nuestras relaciones comunes a todos los niveles y todas las esferas, لتكون انعكاسا para que así sea un reflejo del deseo de los dos estados en tener relaciones específicas y especiales en las esferas de cooperación, cambio de experiencia y coordinación conjunta. En este marco y para servir estos nuestros objetivos, el Estado de Palestina pretende abrir una embajada en vuestra bella capital, Santo Domingo, para seguir y ejecutar estos compromisos. También deseamos que esta mencionada embajada sea una estación central en nuestras relaciones bilaterales con varios países de la zona, sea en América Central o en el Caribe. Esperamos poder también durante esta visita formar un comité ministerial a nivel de nuestros dos cancilleres para implementar estos intereses y desarrollar de manera incesante nuestras relaciones bilaterales. Señor presidente, les agradezco y deseo a su país mayor progreso y prosperidad. Y muchas gracias. Bien. Después de haber escuchado esa brillante exposición de Su Excelencia, el presidente Abad, y antes de terminar los trabajos de la reunión conjunta de las cámaras, le vamos a solicitar que permitan previamente el retiro de Su Excelencia conjuntamente con su distinguida comitiva. En consecuencia, habiendo concluido los trabajos de la sesión de la reunión conjunta de las cámaras en este día 7 de octubre del año 2011, se levanta la presente sesión de la reunión conjunta. Muy buenas tardes.